Hola, estamos en una nueva entrevista de Atlántico TV y esta vez estamos con Pedro Ignacio Rodríguez, que es el fundador de Soy Océano, un proyecto que está centrado en las personas. ¿Cómo nace Soy Océano? Bueno, al final Soy Océano es Pedro Rodríguez y nace de 49 años que tengo, ¿no? Analizando y observando los comportamientos de las personas y en mi etapa profesional cómo las personas nos relacionamos y nos desarrollamos en las organizaciones. Y tras mi etapa laboral como asalariado, del sueño de ganarme la vida haciendo lo que realmente me apasiona, que es trabajar con las personas y ayudarles a que mejoren sus habilidades para poder ser felices en su trabajo o poder encontrar un trabajo que les permita ser felices. ¿Qué es lo que más te piden las empresas? ¿En qué aspectos de sus personas quieren incidir para mejorar? Bueno, últimamente estoy trabajando mucho en la gestión de conflictos. Lamentablemente, ¿no? Pues la tensión, la presión, el estrés al que nos sometemos en el trabajo lleva a que muchas veces pues, se generen situaciones de tensión entre los compañeros o con los equipos de dirección, ¿no? Estoy trabajando mucho esa parte, estoy trabajando mucho también la parte de liderazgo, la manera de dirigir a las personas ha cambiado y las personas que gestionan equipos necesitan que les ayudemos y que les demos recursos que les permitan comunicarse de una manera diferente con sus compañeros y responsables y sobre todo motivar, ¿no? Tener esa capacidad de ayudar a que las personas se ilusionen por lo que hacen y mantengan esa ilusión durante el tiempo. ¿Cómo ha cambiado esa forma de liderar? ¿Cómo era antes y cómo está siendo ahora? ¿A qué se tienen que enfrentar los directivos de las empresas? Bueno, pues seguramente igual que han cambiado las relaciones humanas en todos los aspectos, ¿no? Yo soy padre, tengo 2 hijas y muchas veces me siento frustrado porque las cosas que hacían mis padres conmigo y a las que yo respondía ya no funcionan, ¿no? Y en las organizaciones pasa igual. Hace unos años simplemente pues tener un cargo de responsabilidad ya implicaba que las personas que trabajaban para ti acataban lo que les decías y lo que les pedías. A día de hoy no. A día de hoy pues las personas seguimos a aquellas personas a las que admiramos, aquellas personas en las que confiamos y esas personas tienen esa capacidad de hacernos ver más allá, ¿no? del día a día. Y básicamente ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? En que las personas que dirigen a otras personas tengan esa capacidad para generar confianza, para ilusionarlas y para guiarlas hacia donde la organización necesita. Y ahí el ejemplo es fundamental, ¿no? A ver, las personas aprendemos por imitación, ¿no? Te ponía el ejemplo de mis hijas. Tú le puedes pedir a tus hijas que sean educadas, pero si no lo eres tú, probablemente pues, será muy difícil que lo hagan. Y en el trabajo pasa exactamente lo mismo, ¿no? Al final tú te comportas en base a lo que ves que hacen los demás, de manera inconsciente. Luego puedes trabajarlo desde la consciencia, pero al final, si alguien te trata con respeto, si alguien te trata con educación, por imitación, lo harás igual con esa persona, con tus compañeros y con tus clientes. Uno de los asuntos de los que más hablamos últimamente en el mundo de las personas son los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, Sí. porque sus valores han cambiado. ¿Cómo has visto tú esta incorporación de los jóvenes en las empresas? Los mayores, me incluyo, tenemos la tendencia a pensar que los que vienen detrás son peores, ¿no? Y ese es un trabajo interno que tenemos que hacer todas, y es entender que lo que viene detrás ni es mejor ni es peor, es diferente. Y esto lo he aprendido a base de golpes. Yo tengo la suerte de que tengo algunos clientes que me contratan, por ejemplo Cruz Roja Española, con la que colaboro en Vigo y en Pontevedra, y me contratan en programas de empleo para jóvenes. Y ahí he tenido que romper muchas creencias, ¿no? Y he tenido que abrir la mente para poder conectar con estos chicos y estas chicas y llegar a generar cosas que realmente merezcan la pena, ¿no? Y es que hay un cambio enorme, ¿no? Pues de valores, de
de maneras de comunicarnos. La tecnología, evidentemente, pues ha irrumpido, ¿no?, en todo esto, y ahí tenemos que trabajar en acercarnos, ¿no?, en ser capaces de... hace un par de semanas tuve la suerte de que impartí un par de talleres para la Universidad Intercontinental de la Empresa, ¿sí? Hace una semana antes del inicio de las clases, del curso, le llaman la semana cero, y ahí pues varios formadores externos pues compartimos nuestros talleres con algunos de sus alumnos, y en uno de ellos, uno de los alumnos me preguntó, porque les conté esta experiencia con personas en muchas ocasiones en peligro de exclusión social y en situaciones complejas, y me hizo una pregunta que me hizo reflexionar y hacerme consciente de lo que había aprendido con este perfil de alumnas, y me decía: Pedro, ¿cómo se consigue, ¿no?, motivar y conectar? Y yo le decía: primero escuchando, ¿sí? Segundo, respetando, y tercero, cuidando, ¿no? Y probablemente es esto que me salió de manera inconsciente, ¿no? Cuando le respondí a este chico, lo deberíamos de aplicar absolutamente a todo, y a los jóvenes exactamente igual, y te lo estoy diciendo y me estoy pensando en mi hija Candela de 15 años, a la que seguramente ni escucho, ni respeto, ni cuido como ella le gustaría, pero es una cuestión de acercarse, ¿no?, y de ver que, fíjate, con estos chicos, estas chicas de Cruz Roja, yo desarrollo una semana de formación a la que yo llamé Descubriendo el Océano, porque yo tengo claro que todos y todas tenemos un océano dentro maravilloso y que lamentablemente muchas veces desconocemos, ¿no? Y generar espacios que permitan el que las personas descubran todas esas potencialidades que tienen y que empiecen a trabajarlas es maravilloso. Y con estos chicos y estas chicas, los 4 primeros días, es una semana, 5 días de formación, trabajo en el aula, sus habilidades, su conocimiento, generamos un espacio que permita, ¿no?, que me vean como alguien en quien confiar y con quien compartir cosas. Y el último día me los llevo a hacer una ruta de senderismo. Durante 5 horas me los llevo a la naturaleza para que salgan del entorno habitual, para que se olviden de sus móviles y para que se genere un espacio en el que compartir. Y sobre todo, Ana, me llama mucho la atención porque chicos y chicas que durante los 4 primeros días ni se dirigieron la palabra, en esas 5 horas caminando, conectan, se conocen. Tengo una imagen grabada de una de las primeras sesiones que hice de este proyecto, y 2 chicos que no se habían dirigido la palabra y de repente en el caminar se encontraron y empezaron a hablar y encontraron que tenían en común que los 2 eran fans de una serie de televisión. Y tengo la imagen grabada cuando de repente empezaron a hablar de uno de los personajes y los 2 se chocaron las manos, ¿no?, porque habían encontrado algo que tenían en común y que hasta el momento no habían encontrado. ¿Por qué? Porque el entorno no lo había permitido. Hay una imagen extendida de que los jóvenes se implican poco o son menos implicados en las organizaciones o en las empresas. Yo estoy convencida de que es un mito. ¿Cómo se desmonta ese mito? A ver, ya te digo que yo mismo he tenido que romper la creencia, ¿no?, o ese mito, y es conociéndoles. Mira, te voy a contar un caso de Faisal, un chico que tuvo un alumno negro que vino a una de esas formaciones conmigo, ¿no? Y recuerdo que el primer día yo empecé a desarrollar la sesión en el aula y este chico se quedaba dormido. Claro, y asaltó mi creencia. Ya tengo al típico vago, sí, al que han obligado sus padres a venir aquí y que no quiere formarse para encontrar empleo. Bueno, a lo largo de esa mañana empecé a conocer a Faisal y descubrí un chaval increíble. De entrada tenía sueño porque la noche anterior había estado trabajando la descarga de pescado congelado en Marín, con lo cual ya de ese niño, ¿no?, que en mi cabeza había saltado de este chaval no hace nada, ya me rompió la primera creencia, y es que era un chaval trabajador que para ayudar en su casa se iba los fines de semana a descargar pescado congelado. Ya, primer choque, ¿no? Segundo choque. Este chico profesa la religión musulmana, estaba en Ramadán, con lo cual, además de que había trabajado por la noche, apenas había ingerido alimento y llevaba ya varias semanas haciéndolo porque era un tío comprometido con sus valores. Ya, segundo golpe en la cara, ¿no? Pero además, resulta que este chico es deportista y compite en lanzamiento de disco y de jabalina, ¿vale? Y además es que gana todas las competiciones a las que va.
había ido a entrenar estos días, a pesar de que estaba en el Ramadán, y él compite, gana, pero no le dan la medalla porque todavía no tenía la nacionalidad. Con lo cual ya me rompe otro mito, ¿no? Es decir, este tío compite por sus valores y por el amor que tiene por el deporte. Y bueno, ya al final, cuando nos cuenta que además es que le encanta cantar, y además lo tiene que hacer a escondidas, porque en su entorno, en su casa, en su familia, no ven bien que un hombre cante, ya nos rompió los esquemas. Pero cuando le pedí que cantara algo, y cantó, ¿no? O sea, ya es que era para ponerse a llorar, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo conseguimos...? Pues sí, como este ejemplo, ¿cómo lo extrapolamos a la media del sector más jóvenes de empleados? Pues dándoles la oportunidad, ¿no?, de que se muestren como son, generando espacios. Claro, esto requiere de un cambio de mentalidad, tanto por parte de las personas, como yo te estaba contando en mi caso personal, pero también de las organizaciones. Muchas veces en las organizaciones no se genera ese espacio, ¿no?, que permitan que la gente se muestre como es, el que las personas se conozcan. Y ahí es donde está parte de mi labor, ¿no? Yo digo que muchas veces soy la excusa, ¿no? Decir, oye, que viene Pedro y durante 2, 3, 4 horas vamos a pararnos, vamos a dejar de pensar en todas las preocupaciones que las organizaciones tenemos, porque al final las organizaciones viven de generar ingresos, pero vamos a dedicar un tiempo a pararnos, a conocernos de verdad, no a saber cómo nos llamamos y dónde vivimos, que por lo general lo sabemos, sino a saber más de esa persona, de lo que realmente le gusta, lo que le motiva, lo que se le da bien, aquello que le preocupa, aquello que le genera incertidumbre, ¿no? Y seguramente generando esos espacios, ¿no?, pues conseguiremos, pero simplemente, que tampoco es necesario contratar un formador como yo para hacerlo, pero simplemente a veces el tomar un café, ¿no?, con un compañero, con una compañera, o ponerte a su disposición para ayudarle en ese momento en el que, en el caso de los jóvenes, en el que se incorporan al mercado laboral por primera vez, para esa persona puede tener un impacto enorme, ¿no? Entonces, bueno, abriendo la mente. Ya por último, estaríamos aquí hablando mucho rato, pero ya por último quería preguntarte, ¿cómo implementamos? Porque vemos que el tipo de formación que tú haces, ¿no?, o esto de tener formaciones de equipos, es como más de multinacionales o de grandes empresas. ¿Cómo llega esto a las pymes? Bueno, Ana, yo tengo la suerte de que en estos 17 años que llevo trabajando en esto que me he inventado, ¿no?, o que yo he llamado Soy Océano, he tenido la suerte de trabajar también con pequeñas, muy pequeñas empresas, ¿vale? Es cierto que a veces, sobre todo, les limitan los recursos, ya no tanto el deseo de formarse, sino los recursos, que son más limitados, ¿no? Entonces, bueno, en algunas ocasiones, juntando varias organizaciones, ¿no? Ya sé que también tenemos que trabajar en esa mentalidad de colaboración, ¿no? Y a veces pensamos, uy, pero si voy a una formación grupal en la que a lo mejor viene mi competencia, bueno, yo como alumno he compartido formación con personas que trabajaban en empresas de la competencia en la que yo trabajaba de la empresa en la que yo trabajaba en aquel momento, y me he acabado haciendo amigo e incluso he llegado a colaborar con estas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues adaptando el contenido, la duración, ¿no?, y la metodología de formación a los recursos que tiene esa organización, y en la medida de lo posible, pues buscando colaboraciones, aprovechando estas famosas sinergias de las que tanto hablamos. Y a veces hay que cambiar el chip, y a lo mejor no es necesario una formación de 100 horas, ¿no? A lo mejor es más interesante. A mí a veces me pasa que me contratan para hacer una formación, se genera algo muy bonito y muy positivo en esa formación, pero no la volvemos a hacer más. Claro, y yo siempre digo, vale, está bien, viene Pedro, os toca un poco, ¿no?, os da un meneo, empezáis a hacer cosas, pero esto se queda en una acción aislada. Pues a lo mejor es más interesante hacer pequeñas acciones, ¿sí?, de manera puntual a lo largo del tiempo, que no hacer algo muy, muy grande y no hacer nunca más nada, ¿no? Pues muchas gracias por venir hasta Atlántico, Pedro. Gracias a ti, Ana, por la oportunidad, y seguimos. Seguimos.